actores se imponen y presionan, pero aquí nos presionan y nos la dejan ir. Esa es la palabra porque no encuentro otra. Hoy nuestros invitados van a hablar sobre lo que está sucediendo, este tsunami, esta economía, pues con tanto, todo el mundo dice, es que está volatilizado, es que es una economía volátil, es que tranquilos. Yo cuando escuché a la gente de Hacienda que dijeron que todo lo tenían controlado, pues era el peso de Carstens allá en Banco de México, porque fuera de eso no creo que tengan controlado absolutamente nada, pero nos acompaña el licenciado Juan Carlos Leal, analista económico. Juan Carlos, mucho gusto. Gracias, Nino, buen día a la audiencia y buen día a los compañeros. Bueno, pues en primera instancia lo que estamos hablando es un proceso internacional donde se están ocurriendo en sucesivas ocasiones crisis diferentes, ¿no? Primero Grecia, luego China, luego traes el petróleo, luego, tienes muchas situaciones que han hecho que el mercado parezca realmente nebuloso, que tengamos una incertidumbre de qué es lo que va a pasar mañana. Y eso provoca en muchos sentidos un fenómeno que entre los economistas se conoce como volar hacia la calidad, ¿no? El flight to quality, y en este caso quien ha sido beneficiado es quien pareciera que tiene menos problemas en el futuro inmediato, que sería el dólar de los Estados Unidos, y eso ha provocado que se fortalezca. Sin embargo, también tenemos otro tipo de problemas que afectan nuestra economía interna y que provocan que el peso se deprecie frente al dólar. No necesariamente, como también han dicho las autoridades, que es un fortalecimiento del dólar. Pero si estamos hablando de niveles prácticamente del 30% de depreciación Es lo que ya llevamos. De cambio en el año, estamos hablando de una devaluación. No, ¿para qué hablar de otra cosa? Llevábamos algún tiempo acostumbrados a que no hubiera estos movimientos abruptos, pero de repente vuelven a aparecer. ¿Cuál es el problema hoy? Que dicen, pero es que tenemos una inflación controlada, es que tenemos unos ingresos públicos fortalecidos, etcétera. En realidad, el problema fundamental que tenemos es que la economía del gobierno, no la economía nacional, pero la economía del gobierno sí está petrolizada. Y al estar petrolizada en un 30% de los ingresos, pues si el precio del petróleo se va cayendo, pues la incertidumbre de que el gobierno sea capaz de cumplir con sus obligaciones, no en el inmediato plazo, pero sí en el mediano plazo, de seguir esta tendencia, sí provoca un deslizamiento hacia abajo. Somos una economía sumamente diversificada en su comercio exterior, muy ligada a los Estados Unidos como exportadores, muy ligados a China como importadores, pero que nos afecta de todas maneras. A mí me parece desafortunado que haya funcionarios públicos que digan que todo está bajo control. No solamente que todo está bajo control, sino que además un movimiento como el que hemos vivido en los últimos días hacia el tipo de cambio nos fortalece porque somos más competitivos. Yo creo que eso es una teoría. Eso no le gusta a nadie. Eso es una teoría. O sea, ¿cómo me puedes decir que hoy por hoy soy más pobre que ayer y de todas maneras voy a estar mejor? El problema es, se pueden abaratar ciertas mercancías, pero solamente son las mercancías comerciables, es decir, las que son susceptibles de venderse o comprarse en el exterior, que no tengan demasiados componentes fabricados en el exterior. Esas sí se van a hacer más baratas, pero las que normalmente exportamos, como los autos, tienen un contenido muy alto de mercancías que importamos. Entonces, la verdad es, hoy por hoy lo que estamos viendo no es la cristalización de la tormenta perfecta. La tormenta perfecta se venía gestando desde hace mucho tiempo. Lo que estamos viendo hoy por hoy es una agudización de la crisis de confianza que enfrenta el gobierno actual de México para aterrizar sus promesas de crecimiento económico, de desarrollo, etcétera. Muy bien. También nos acompaña el maestro Domitilo Posadas, diputado federal del PRD. Domitilo, mucho gusto. Nino, buenas tardes. Muchas ¿Cuál gracias. es tu visión? Yo comparto lo que aquí se ha señalado por parte de Juan Carlos. Solamente agregaría un tema que pareciera político, pero que tiene fuertes impactos en el comportamiento de la economía nacional. Y expreso y observo que desde hace años venimos registrando en nuestro país instituciones débiles. Y esta debilidad institucional, entre otros factores,
yo señalaría 4. El primero es el de la inseguridad, el segundo es de la corrupción, el tercero de la impunidad y el cuarto de la transparencia. La ausencia de transparencia. Esto ha ayudado o ha afectado para que la economía no solamente decrezca o no crezca lo suficiente por factores externos, sino también por estos factores internos. Y creo yo que uno de los grandes retos en el corto plazo, por parte no solamente del gobierno federal, sino de los actores sociales, políticos y productivos de nuestro país, está en observar el comportamiento, primero, evidentemente, y por la coyuntura de la estabilidad del peso, el de la inflación, que en términos generales yo creo que, salvo aquí que se diga lo contrario, por parte del Banco de México está haciendo y aplicando medidas acertadas. El tema del déficit fiscal que se tiene que controlar, no se debe dejar disparar, y ver la calidad del gasto público ahora en la coyuntura del presupuesto. Doctor José Luis de la Cruz, director del Instituto por el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico. José Luis, mucho gusto, bienvenido. Gracias, Nino, gracias por la invitación. Bueno, me parece que el gobierno tiene la oportunidad de no volverse a equivocar. Es decir, en este presupuesto que se está elaborando para el 2016, se puede corregir todo lo que se hizo mal en los primeros años. ¿A qué me refiero? Primero, es muy claro que la apuesta que se hizo a las reformas estructurales no está funcionando. Las reformas han quedado rebasadas por una coyuntura que además tiene nexos estructurales. ¿A qué me refiero? Este problema que vemos en China y que está vinculándose con el problema de la caída en precios de los llamados commodities, es decir, del precio del petróleo, del precio de alimentos, del acero, pues al final del día lo que nos está indicando es el fin de una burbuja especulativa que comenzó en 2007, 2008 y que no ha acabado de reventar, y que lo que estamos observando ahorita es un capítulo más de esa burbuja, pero en donde además encuentra a los gobiernos endeudados. Es decir, este margen que se tenía para que los gobiernos aprovecharan la riqueza que llegó, por ejemplo, en el caso de México, vía el petróleo, que se utilizara de manera adecuada, se malgastó. Parafraseando al anterior gobernador del Banco de México, cuando decía, es que no sabemos en dónde quedó ese recurso excedente de petróleo, refiriéndose obviamente a la Secretaría de Hacienda, pues básicamente lo que nos marca es, tuvimos la oportunidad de hacer buenas inversiones, no se hizo, se mandó a un gasto improductivo y hoy vamos a empezar a pagar la factura. Además, nos platicaron, las reformas estructurales van a ser la fuente de crecimiento, el motor de crecimiento para el propio 2015. Se tenía proyectado que para este año, de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo, la economía creciera más de 4,5%. Hoy ya lo tenemos muy claro, en el mejor de los casos estará por ahí del 2%, pero más delicado, con una perspectiva a la baja. En menos de 5 meses nos decían el tipo de cambio, en precriterios de política económica, el tipo de cambio va a estar en 14.50, hoy ya está a 3 pesos. Nos decían el barril de petróleo va a estar en $50 y para el año que entra en 55, también es una historia que ya se fue, y evidentemente que todo esto lo que nos marca es el problema que enfrenta México, es problemas estructurales en el exterior, fin de esta burbuja financiera especulativa, crisis en algunos países, pero también montada sobre problemas estructurales internos, aumento de pobreza, precarización del empleo, precarización de la base productiva, de la base empresarial, y en donde la apuesta que se había hecho de las reformas estructurales ya ha quedado rebasada por una coyuntura económica que en el mejor de los casos nos lleva a crecimientos de 2%, pero con un serio riesgo de que lo que veamos el año que entra sea todavía peor. También nos acompaña el doctor Pedro Tello, él es director de Robledo Tello y Asociados. Pedro, mucho gusto, bienvenido. Gracias, Nino, por la invitación. Si se tuviera que definir el presente de la economía mexicana y el futuro inmediato, yo diría que el presente está marcado por el fin de la fiesta que muy pocos disfrutaron, y el futuro inmediato por el pago de las facturas que todos tendremos que hacer, particularmente las empresas medianas y pequeñas que no fueron invitadas a la fiesta, particularmente la economía familiar, que va a tener que soportar un impacto inflacionario que se viene hacia adelante, que es también inevitable,
Particularmente los jóvenes que terminan su formación académica tocan puertas y no encontrarán oportunidades laborales ni relacionadas con la carrera que han estudiado y tampoco con el nivel de remuneración que parezca razonable para quien ha invertido tanto tiempo en su propia formación académica. Y México entonces se desliza de un crecimiento francamente muy malo, muy magro, diría, para las potencialidades mismas de la actividad económica nacional, a un escenario en el que la ya de por sí debilitada planta productiva nacional va a enfrentar, sin duda alguna, problemas muy serios las empresas de venta en el mercado nacional, de cobranza aquellas que logren colocar sus productos, y los jóvenes y las familias dificultades en materia de calidad y cantidad del empleo y dificultades en los hogares en lo que atañe al poder adquisitivo de ya de por sí cada vez más estrecho ingreso con el que están operando día a día las amas de casa. Todavía no llegamos a la mitad del sexenio y la nebulosa es terrible lo que nos están presentando ustedes. Bueno, Dino, ¿Hay margen de maniobra? A ver, yo creo que lo que se trata no es de hacer un plan de respuesta rápida e inmediata y decir esto va a cambiar. No, lo que hay que cambiar, porque nuestra economía durante muchos años ha sido manejada con un criterio cortoplacista. Hay que cambiar el criterio hacia un asunto de mucho más largo plazo. Cuando se menciona el tema de las instituciones, cuando se menciona el tema de la precarización del salario, cuando se mencionan todos estos temas que son sumamente relevantes para entender el cambio de una economía como la nuestra, de ser una economía en desarrollo hacia una economía desarrollada, tenemos que empezar por cambiar muchas inercias en las que está metida la economía mexicana. Y parece que voy a decir, a sacar un recetario que viene desde hace muchos años, pero estamos hablando desde que el periodo de reformas inconclusas que ha vivido la economía mexicana es prácticamente eterno, ¿no? Empezamos a reformar en los 80s, ¿no? Y no hemos terminado por aterrizar las reformas que realmente necesitamos. Hoy estamos hablando de que se va a hacer presupuesto base cero, hoy estamos hablando de que se tiene que profundizar en la reforma, pero realmente el problema de la reforma es que volvimos a cometer el error de los 70, ¿no? Se hicieron reformas con la idea de que el precio del petróleo estará a $100 el barril. Así es sumamente atractivo. El problema es que estamos en precios ayer cerró la mezcla mexicana sobre los $34 aproximadamente. ¿Cuánto? $34. Aunque compremos coberturas, aunque se haga todo lo que se haga, siguen siendo reacciones cortoplacistas. Cuando lo que realmente tenemos que ver es decidir, y yo creo que repensar el Estado en qué tiene que hacer, qué es lo que tiene realmente a qué dedicarse con los pocos recursos que tiene. El presupuesto base cero puede ser una buena idea, siempre y cuando logre romper con las inercias que se traen, ¿no? De hacer programas asistenciales que no llevan a ningún lado. Se gasta y se gasta y se gasta y se gasta. Ya lo vemos en esto de la y pobreza. se gasta y ves la medición de la pobreza y sigue exactamente igual. Al contrario, creció 2 millones. Claro. O sea, no está haciendo diferencia. El problema es que las acciones gubernamentales no están haciendo diferencia para esa gente a la que sí hay que ayudar. Al empresario lo mismo. Al empresario pasa lo mismo, sigue siendo realmente complicadísimo y perdón, voy a contar una anécdota, pero yo estoy esperando que salga una empresa de nueva constitución en la que formo parte de ella por un requerimiento que nos está pidiendo un socio y llevamos esperando más de 15 días a que el sistema de la Secretaría de Economía funcione para que nos autoricen el nombre de la empresa. Perdón, pero eso es como regresar hace cuántos años que esto no pasaba. Bueno, eso es lo que nos está pasando. La respuesta gubernamental ante los problemas es tibia o cortoplacista. No, Vitilio, la parte fiscal, ¿qué sucede? Pues Porque todo el mundo dice, hay que reestructurar, hay que cambiar, hay que modificar la parte fiscal, pero nadie dice cuándo ni cómo. Sí, lamentablemente lo que hemos tenido en los últimos años, quizás hasta décadas recientes, de gobernantes más que tales, hemos tenido administradores de los recursos
humanos y materiales en nuestro país y nos han faltado políticas de Estado. Yo no creo que por sí mismas las reformas que se aprobaron recientemente en el Congreso de la Unión y también algunas medidas de coyuntura que está aplicando el gobierno federal puedan resolver los problemas estructurales que tiene nuestra economía. Y también dudo mucho que temas, por ejemplo, como el presupuesto con base cero, sean exitosos si no se atienden esos aspectos que, insisto, tienen impacto económico, en lo que señalaba. Mientras nosotros no hagamos lo propio para fortalecer nuestras instituciones en el país, seguramente vamos a seguir teniendo niveles de crecimiento como hasta ahora, que solamente alcanzan para administrar la política. Pues yo escucho a Anaya del Partido de Acción Nacional que hay que hacer modificaciones a todo lo que es la parte fiscal. Escucho a Miguel Barbosa en el Senado decir exactamente más o menos lo mismo, que lo que se tiene que hacer es las modificaciones al aspecto fiscal. Y en el caso del Partido Revolucionario Institucional, Emilio Gamboa apunta a lo mismo, pero pues todos nada más es decir y decir y decir, pero la situación está muy crítica. Bueno, lo que estamos viendo, esto es como una mala telenovela, ¿no? Es la misma historia repetida durante décadas con distintos actores y al final de cuentas, ¿qué es lo que nos refleja? Hay un mal diagnóstico y hay algo que no se quiere reconocer. El modelo económico no está funcionando, es decir, la estructura del modelo no funciona y se le está intentando hacer ajustes a un modelo que se buscó echar a andar a mediados de los 80s, que se trató de revitalizar en los 90s, pero en donde el mundo ahorita ya está aplicando otro tipo de política económica. ¿Cuál es el éxito de Estados Unidos? Reactivó su empleo en función de programas de fortalecimiento a la producción interna, el Buy America y el Buy American, en donde te piden un contenido nacional, en donde no puedes entrar a una empresa mexicana que tiene su producción en Estados Unidos, no puede llevar sus productos a Estados Unidos y pretender que pase por generado allá y poder concursar en ciertas obras. Y entonces el gran programa de crecimiento económico de infraestructura del presidente Obama lo que busca garantizar es, se hace en Estados Unidos, genera empleo en Estados Unidos y esas son un tipo de políticas que se están aplicando en aquellos países desarrollados y en donde en México todavía estamos buscando darle ajustes a un modelo que tiene una lógica de hace 30 años. ¿Cuál es el problema que tenemos? Siempre hay algo pendiente por hacer, pero siempre queda de lado el cómo solucionamos no nada más los motores de crecimiento económico, sino cómo generamos empleo de calidad, es decir, un empleo que sea remunerador, pero nos olvidamos de las letras chiquitas de esto. 95% de las empresas en México, cuando mucho, tienen 10 empleados. Pero el 65% de la riqueza lo genera el 0.2% de las empresas de este país. Es decir, tenemos a la economía 14 del mundo sentada en micronegocios en términos de empleo. O sea, las pymes. Pero en donde su generación de riqueza depende de las grandes empresas y en donde no sabemos cómo unirlas, cómo concatenarlas, y entonces tenemos un país dividido porque si su sistema productivo está dividido y no hay una política económica que reconozca esto y que además lo sepa trasladar a cómo eso lo llevo a mejoras sociales. Entonces estamos en Secretaría de Economía, por ejemplo, están preocupados por la gran visión de cómo atraer inversión extranjera directa cuando hemos descuidado la inversión privada nacional. Por ejemplo, no hay una sola estadística de inversión privada nacional que tú puedas rastrear mensualmente o trimestralmente por estado y por sector económico, pero busca lo mismo por inversión extranjera directa y esa sí existe. Pero ¿cuál es nuestra aportación? ¿Cuál es la aportación de las empresas que fabrican en México para la exportación en cuanto a valor agregado de todos los insumos importados que traen? Mira, el caso más exitoso, el sector automotriz, su valor agregado es prácticamente lo mismo de importaciones. Y estamos hablando de la estrella marinera exportadora. O sea, el resto, sector de pantallas, contenido nacional, 2%, 3%. ¿Qué es labor? Nada. Es Sudor. Es nada. Es sudor, es sudor. Pero además hay un detalle que es interesante y no olvidar
Y qué paradójico resulta, Nino, que te des cuenta que en este país dedicarte a la delincuencia es más lucrativo que tratar de ser empresario. Déjame establecer el contraste para que ubiquemos en su justa dimensión de qué estoy hablando. En México, solo el 10% de los delincuentes, subrayo, solo el 10% de los delincuentes son atrapados. De ese 10%, a los que se les sigue proceso y terminan encarcelados, no rebasan ni siquiera el 20%. El 20% del 10%. En contraste, de cada 100 empresas que se crean, el 90% de ellas, a la vuelta de 7 años, habrán desaparecido. Quienes se dedican a generar riqueza, las empresas, encuentran obstáculos desde el primer paso para la formación de las mismas hasta la obtención de capital que les permita modernizarse o de orientación para atender mejor los requerimientos del mercado. En este país, hacemos o levantamos obstáculo tras obstáculo para la operación de las empresas y seguimos manteniendo un nicho de mercado perfectamente fácil de operar para la delincuencia organizada o no organizada. Y cuando un país finalmente tiene esta situación de incapacidad para combatir un mal de la delincuencia y de incapacidad para promover la generación de riqueza entre su propia planta productiva, pues estamos hablando de un país que, lejos de crear oportunidades, está estrechando el margen de maniobra para hogares y empresarios. Este próximo tercer informe, ¿qué va a decir? ¿Que la culpa es de los griegos o que la culpa es de los chinos o que la culpa es nuestra? Seguramente este informe de gobierno hará un recuento de lo que llamarán las fortalezas que colocan a México en una situación difícil, pero menos complicada que otras naciones, y seguramente dejará de lado lo que en todo caso le interesa a empresarios y a hogares. ¿Qué se va a hacer para fortalecer las capacidades productivas de este país? ¿Y qué se va a hacer para abrir oportunidades de mejoría en la calidad de vida de los hogares? Esa última información es la que difícilmente vamos a conocer y nos ocuparemos solamente de un recuento más de lo que han hecho bien, a pesar de que no esté... ¿La inflación está controlada o realmente ya el productor o el fabricante está pasando todo este gasto, todo este costo al consumidor? Empieza a ocurrir. O sea, hay una inercia. La industria panificadora los mandó al diablo. Dijo, nosotros aumentamos nuestros precios. A ver, punto. mira, yo no entiendo, y esta es una pregunta general, pero existe una obsesión en este gobierno en particular por mantener controlados los precios. Entonces sale Profeco como el paladín de la justicia cuando no hay precios controlados en este país. No se puede. Desde 1988, No se puede. ¿no? Claro. Pero el problema fundamental que tenemos ahorita es que gran parte de los insumos que usamos para la comida, gran parte de los insumos que usamos para vestir, vienen de importación. A mí me acaba de pasar, y perdón que regrese a la anécdota, pero cometí... Oye, viniste a platicarnos tu vida, ¿verdad? Sí. Cometí el error terrible de esperarme hasta el último fin de semana para ir a hacer las compras de la escuela de mi hijo. El mismo tenis que había yo visto hace 4 meses en alrededor de 1,000 pesos, hoy está en 1,500 pesos. El mismo modelo, probablemente con una rayita de color diferente, ¿no? Pero eso, ¿por qué? Porque el zapato tenis es uno de los commodities que podemos llamar, que se fabrican en cualquier parte del mundo y se venden en cualquier parte del mundo, y el precio es más o menos estándar, siempre y cuando no haya alguna cosa rara como tratar de comprarlo en Venezuela o en algunos otros países que no tienen acceso a esa liberalización. Pero este es un producto que, liberalizado prácticamente en todo el mundo, pues su precio tiende a ser el mismo en todos lados. Y lo que me encuentro ahora es que ya está referido a los dólares de 15 pesos, ¿no? Ahora, hay que ver cuánto va a tardar en referirse a los dólares de 17 pesos. Pero si tú vas a comprar un iPhone, si tú vas a comprar un producto de estos que son sensibles, el precio ya subió. Que no se haya visto todavía en la inflación es que lo vamos a empezar a ver en los meses que siguen. A ver, los medicamentos, esto es muy grave. Porque si ahorita tú tienes una receta de un facultativo, vas, compras los productos y piensas que ese es su precio. Pero el que los está comprando constante y permanentemente está repercutiendo en su economía, porque se está dando cuenta de que ya los mismos corporativos del Pfizer o Lilly o como se llame la empresa, bueno, pues no están perdiendo el dinero, al contrario, están haciendo los aumentos y los incrementos al precio del consumidor, ¿no es así? De hecho, eso que mencionas y la parte de alimentos es lo más delicado probablemente de lo que vamos a ver. ¿Por qué? Aprovechando las cifras de pobreza y del censo
que se hizo la encuesta de ingresos y gastos de los hogares, lo que tú ves es el 10% de los hogares que tiene el menor ingreso destina más de la mitad de su gasto a alimentos, bebidas, medicinas. Cuando le agregas dos o tres cosas básicas, pues resulta que ya destinaron 65 centavos de cada peso que gastan. Ahora, de cada peso que además les cuesta más trabajo ganar que en otros años. Entonces, ¿qué es lo que estamos por ver? Un impacto inflacionario por un tipo de cambio en donde el gobierno se equivocó. O sea, a fines de año nos decían el tipo de cambio va a estar a 13 pesos por dólar a fin de este año. En marzo nos dijeron, bueno, va a estar a 14.50, hoy está a 17.30, 17.40. Le va a pegar a ese 10% de la población que de por sí ya está metido en problemas de pobreza, y entonces lo que esto va a reclamar es una política de gasto social mucho más intensa, que no va a solucionar nada, que lo único que va a tratar de ser es asistencialista, y en donde el gran riesgo que enfrentamos es de que esta clase media ya muy vapuleada empiece a engrosar las filas de la pobreza, y entonces sigamos generando este círculo vicioso que nos tiene metidos en un país en donde 64 millones de mexicanos no tienen el ingreso para adquirir lo que está en una línea de bienestar. O sea, la situación es grave, y es grave en el corto y en el mediano plazo. Entonces, ¿para qué diablos sirvieron las 12 reformas? Porque esas 12 reformas nos las estuvieron cantando que era para que nos beneficiara a todos los mexicanos, pero pues parece que no va a dar tiempo, ¿no? No, y además, mira, yo diría muy rápidamente, aun si el día de mañana terminara este encarecimiento del dólar o la devaluación del peso, aun si mañana regresase la cotización a 13 pesos por dólar, los problemas de la economía mexicana seguirían exactamente en el mismo lugar en el que estaban antes de que empezara esta escalada. Hay que distinguir lo que son las situaciones de coyuntura temporales como estas, de las situaciones que venimos arrastrando como un problema serio de operación y de capacidad de la planta productiva nacional. Si no resolvemos esto último, seguiremos expuestos a que los embates de asuntos de coyuntura le peguen con una intensidad tan grande como la que estamos viviendo hasta este momento para los hogares y las empresas. Los políticos están preocupados, Domitilo, porque todo el mundo habla de las 12 gubernaturas para el próximo año y de quién va en el 2018 y quién va a ser el presidente de tu partido, que a mí en lo particular no me preocupa ni me inquieta, y también quién va a ser el coordinador de tu bancada y quién va a ser y quién va a ser y quién va a ser. Yo digo, ¿en eso están distrayéndose mucho o realmente es lo que sí les importa y sí les interesa su beneficio propio de los políticos? No, Estoy hablando en general. Los políticos también somos ciudadanos, pero No, ya, eso ya lo sé. también como ciudadanos tenemos, y militantes de un partido político, visiones diferentes. ¿No se dan cuenta de lo que está pasando? ¿No leen los periódicos? ¿No escuchan la radio? Por supuesto, ¿no ven la tele? al menos yo sí, no solamente escucho y leo a Nino Canún, sino que... Te voy a invitar más seguido, ¿eh? Pues tratamos de informarnos, pero en este caos, creo yo que la que hay en la coyuntura actual se tienen que agarrar algunas herramientas de la política económica, particularmente la del gasto público, para mejorar su calidad. Porque si ahora vamos a tener para el año próximo un recorte de casi 150 mil millones de pesos. Aparte de los 124 mil que tuvimos No. Para el año próximo se prevé un recorte, una disminución presupuestal, justamente por la caída, entre otras razones, del petróleo, sí, del precio del petróleo, de esa magnitud. Entonces, el reto es en dónde se van a aplicar esos recortes. Y en mi opinión, en opinión de un político perredista, pues debe de ser en aquellos gastos suntuarios o incluso en los salarios de altos funcionarios, empezando por los diputados, por supuesto, por los gobernadores, por los senadores, por los ministros, por los consejeros del INE, del IFAI, etcétera. No resuelve el problema. Yo creo que los problemas de la economía mexicana, del empleo, de la calidad del salario, tiene que ver con políticas de Estado de largo plazo que tienen que apostarle a favor del desarrollo humano. Si nosotros no hacemos lo que en Corea se ha venido haciendo, por usar solamente un ejemplo, vamos a seguir arrastrando los mismos lastres de siempre. Me imagino Corea del Sur, ¿verdad? No Corea del Norte. Sur, claro. Muy bien. Doctor Pedro Tello, vamos a la conclusión, vamos al comentario final de lo que está pasando en la economía nacional. Yo creo que nos espera un cierre de año 2015 muy complicado
y un 2016 que va a ser francamente muy difícil para la operación de las empresas, muy complicado para la economía de los hogares y seguramente también de grandes dificultades para los jóvenes que van a buscar una oportunidad de trabajo. Muy bien, mucho gusto, muchas gracias, doctor José Luis de la Cruz. ¿Cuál sería tu conclusión y tu comentario final? Bueno, básicamente que estamos viendo el costo de empezar al revés. Es decir, nosotros le dimos primero dinero al gobierno a través de una reforma fiscal. ¿Se va a quedar o se va a modificar? Me parece que no le pueden mover porque ya están atados de manos. Entonces les dimos más dinero para que gastaran más. Efectivamente se gastó más, pero se gastó mal, sin dar resultados en términos de crecimiento, solución del problema de pobreza, aumento en la inseguridad, y entonces ahora vamos a tratar de corregir los problemas fiscales y financieros, pero con el saldo de haber hecho las cosas mal. Entonces me parece que coincido, el 2015 será un cierre de año con menor dinamismo que lo que vimos hasta la primera parte, pero más delicado. Pareciera ser que el 2016 lo que nos arroja es cada vez la mayor certidumbre de que podríamos tener un año, si no con recesión, sí creciendo en rangos inferiores al 2%, lo cual va a venir a exacerbar el problema del saldo económico-social que ya traemos. Pero sí hay riesgo de recesión para el próximo año. Al final del día, el problema de una economía como la mexicana, que es dependiente del ciclo de Estados Unidos, pues es que en realidad el ancla de salvamiento se tiene por allá. Mientras la producción industrial norteamericana se mantenga en zona positiva, México lo hará. Muchas gracias, maestro Domitilo Posadas, PRD. Conclusión. En una visión de corto plazo, sin duda que habrá que apostarle a disminuir el déficit fiscal, a mejorar la calidad del gasto público, pero en una visión de largo plazo para que mejore el bienestar de los mexicanos y que la economía esté creciendo a ritmos que atiendan las necesidades de empleo, de educación, de servicios en general de los mexicanos, tiene que ser a través de incrementar el capital humano. Solamente incrementando este capital humano nosotros vamos a poder combatir la pobreza, pero también y sobre todo la desigualdad. Y no está por demás de señalar también el fortalecimiento institucional, combatir la corrupción y la impunidad, porque eso también nos está costando, hay estudios, aproximadamente un 5% del Producto de crecimiento interno, del Producto Interno Bruto, por estos fenómenos. Muy bien, vamos con dos conclusiones, una de tu vida privada y otra conclusión de manera general. Licenciado Juan Carlos Leal. No, bueno, no. El problema también es que tendemos a ver luego al economista como un ente que se equivoca muchas veces y dice muchas cosas que la mayoría no entiende. Por eso trato también de poner las conclusiones de la vida privada, pero enfrentamos todos como entes privados, a final de cuentas, un año sumamente complicado para final de y el que viene realmente mucho más exacerbado por las posibilidades de una continuación en la baja después del petróleo, lo cual podría generar mucho más inestabilidad sobre los ingresos del gobierno mexicano.